Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Queremos seguir avanzando en dirección a esclarecer la diferencia que hay entre el asombro fútil, el asombro sin importancia, el asombro intrascendente, el asombro que no hace huella, y ese asombro que llamo pensante, el asombro que hará permanecer a alguien y producirá como un efecto que éste se abra al pensar. Y esta reflexión sobre el asombro nos interesa pues de cara a lo que nos proponemos. Nos proponemos acceder a una indagación sobre la moral y la expectativa está en si estaremos en condiciones de asombrarnos de la moral que portamos, pero de tal forma que ese asombro no sea un asombro del que nos desprendamos inmediatamente, sino que nos haga permanecer para poder indagar efectivamente en todos los contenidos que representa esa moral. Y me parece que entonces en esta línea de tratar de establecer una oposición y una diferencia entre el asombro que llamo fútil o intrascendente y el asombro pensante, en términos lógicos, lo más apropiado es comenzar por establecer una caracterización en general de lo que es el asombro. ¿Qué es lo que acaece cuando nos asombramos? Hagamos ese examen y posteriormente marcaremos la diferencia entre el fútil y el pensante. Y pensemos en una situación que nos pueda producir asombro. Supongamos, las primeras palabras que escuchamos en un niño. Eso inmediatamente que produce un efecto de sorpresa en nosotros. ¿Qué es lo que acaece cuando oímos por primera vez articular a ese niño el lenguaje, la lengua? Que eso que aparece nos sorprende por inhabitual, porque es algo inesperado. Y esa sorpresa, la sorpresa es siempre una alteración de nuestro estado de ánimo, nos conduce a la perplejidad, a un estado de confusión y de duda, de estupefacción. No podemos reaccionar porque no alcanzamos a atinar con una respuesta a ese milagro que estamos viendo que acontece ante nuestros ojos. Y eso nos embarga. En ese sentido nos asombra lo inesperado, pero eso inesperado que al mismo tiempo que se nos ofrece, es el niño que dice esas palabras, se nos oculta. ¿Cuál es el misterio que ha permitido que ese ser que hasta hace un rato no podía absolutamente articular una sola palabra, ahora de pronto aparece enunciándola? Entonces, ese, en mi opinión, es el conjunto de rasgos que caracterizan el asombro. Pero ahí, entonces, se van a abrir dos direcciones distintas. El asombro puede tomar el camino hacia lo fútil, hacia lo intrascendente, hacia lo olvidable de manera más o menos inmediata, o el asombro tomar el camino hacia eso que yo llamo lo pensante, el asombro pensante. El asombro fútil es el que se puede desvanecer, el que aparece pero se desvanece. Al segundo siguiente de presentarse, el individuo se desprende de él y lo olvida. Es en ese sentido una curiosidad sin consecuencias, que es además lo más común hoy. Que aparezcan un montón de cosas, nos sorprendan, atrapen momentáneamente nuestra mirada, pero al segundo siguiente nos desprendamos de ellas. Ahora, si ese es el asombro fútil, entonces el camino que nos resta en este momento es el de tratar de caracterizar ese asombro pensante, en qué se diferencia de este asombro intrascendente primero que acabo de enunciar, de este asombro que no hace ninguna huella, que genera en el sujeto un momento de estupefacción,
pero que al segundo siguiente el sujeto se desprende de ello, se olvida completamente de ello y ello no le ha dejado ninguna huella. Entonces de ese asombro pensante hablaremos mañana.